Sean Robinson es un hombre de Lawson Street, Edimburgo, que tiene una macabra historia que contar. Su anécdota es tan lúgubre e inexplicable, que ya ha ocasionado conmoción en Internet. Todo comenzó el día en que este sujeto recibió un regalo de parte de su abuela. Se trataba de un cuadro muy peculiar, que mostraba el rostro de un hombre con la boca y los ojos abiertos de par en par. Aunque su expresión dejaba asomar la más terrible angustia, desde el principio hizo que Sean se sintiera fascinado. La anciana le explicó que había sido pintado por un artista desconocido, el cual utilizó su propia sangre para realizarlo antes de suicidarse, debido a la profunda depresión que lo atormentaba. A pesar de que a Sean le gustaba la pintura, su esposa afirmaba que el objeto le hacía experimentar un horrible sentimiento de ansiedad, por lo que le pidió que la apartara de su vista. Al principio dejaron el cuadro olvidado en el garaje de los padres de Sean, donde se quedó olvidado por un buen tiempo. Poco después, al estar haciendo limpieza en el lugar y reencontrarse con la pintura, Sean tomó la decisión de volver a llevarla a casa y colgarla en la habitación de invitados. Desde ese momento, su familia y él fueron presas de extraños fenómenos paranormales. Por las noches escuchaban ruidos extraños proviniendo de aquel dormitorio, golpes, arañazos en la pared, cosas que se caían e incluso, escalofriantes llantos y gemidos. El perro de la familia comenzó a quedarse de pie frente a la puerta, gruñendo y pronto dejó de subir a la planta alta de la casa, como si le temiera a algo invisible. Sean aseguró haber visto en varias ocasiones, la silueta de un hombre que se encontraba en el dormitorio. Poco a poco, la tranquila rutina familiar se convirtió en un caos. Cierta noche, cuando su esposa se fue a dormir temprano, sintió como alguien entraba en la habitación y se acostaba a su lado. Ella esperaba encontrarse con su marido, pero en lugar de eso, soltó un grito de terror al distinguir a un tipo alto y desconocido, que desapareció al instante. En otra ocasión, uno de los hijos del matrimonio sufrió una caída de las escaleras al sentir como unas manos invisibles lo empujaban por detrás. Sean había colocado el cuadro cerca de ahí, sin que nadie en la casa lo supiera. Finalmente, Sean optó por guardar la pintura en el sótano, donde de tanto en tanto siguen ocurriendo sucesos extraños. Hasta el día de hoy, él asegura no tener explicación para los hechos insólitos que siguen ocurriendo en su casa. Ha intentado rastrear el paradero del autor del cuadro sin éxito y compartido su historia en YouTube, por si diera la casualidad de que alguien reconociera la pintura. No fue así, aunque varios internautas han manifestado su interés en comprarla. Sean prefiere no venderla por el momento. Está convencido de que un espíritu enlazado al objeto intenta comunicarse con ellos. Y tarde o temprano descifrarán su mensaje. Durante octubre del 2012, volvió a resurgir en Paraguay una leyenda que por años había aterrorizado a las personas. La misma tiene lugar en una antigua construcción que se ubica en Zárate Isla, la Mansión Terranova. Esta inmensa casa, de acuerdo con la historia, fue propiedad de Alfredo Stroessner, infame dictador que en 1954 provocó un golpe de estado que sembró terror en el país. Conocido como el general más sangriento de la historia paraguaya, su periodo de gobierno es recordado como la época más oscura para su gente. No es extraño por lo tanto, que dicho tiempo haya dejado su huella en esta siniestra casona. Los primeros rumores sobre la Mansión Terranova se remontan a los años posteriores a la dictadura. Si bien nunca se ha podido corroborar esta información, los lugareños del área aseguran que en los sótanos se cometieron brutales torturas contra los opositores a Stroessner. No pasó mucho tiempo antes de que los guardias encargados de vigilar la propiedad, abandonada hasta el momento, escucharan extraños ruidos en la casa. Algunos incluso aseguraron sentir presencias o ver sombras que se movían por los rincones. Sea esto verdad o no, lo cierto es que ningún guardia ha resistido demasiado tiempo en su puesto. Los hechos inexplicables se prolongaron hasta la década de los 90, cuando la administración decidió aprovechar el lugar para levantar un colegio exclusivo. Dicha institución estaba pensada para albergar a los hijos de las familias más adineradas de Paraguay y los alrededores. Al cabo de poco, sin embargo, tuvieron que cancelar el proyecto, debido a que no lograron completar el cupo mínimo para la apertura. De 500 estudiantes que se tenían contemplados, solo llegaron a matricularse 90. La Mansión Terranova volvió a ser abandonado.
Se dice que en uno de los laterales del amplio jardín, que cuenta con unas 15.000 hectáreas de extensión, todavía se puede ver una vieja inscripción con las palabras Campus Terranova. Desde entonces no fueron pocos los jóvenes que intentaron entrar sin permiso, a veces burlando la seguridad o sobornando a los guardias para que les dieran un recorrido por el interior. Todos llegaban de noche, llevados por el morbo o la necesidad de ganar algún reto. Pero se retiraban con los rostros pálidos al escuchar los alaridos fantasmales que provenían desde el sótano, o sentirse observados en los corredores. Los más recientes rumores sobre la mansión Terranova remontaron en la fecha mencionada al principio. En el 2012, el lugar fue alquilado para usarse como discoteca, durante una fiesta ambientada de Halloween. Decenas de personas se dieron cita en la tenebrosa casa, para beber y bailar. Aunque el evento resultó ser un éxito, no faltaron quienes afirmaran que habían visto o oído cosas extrañas. Tales historias siempre fueron desmentidas por el encargado general de la propiedad, que afirma que desde siempre se han inventado cosas para asustar a la gente. No obstante, es imposible saber cuál de las dos partes está diciendo la verdad. ¿Y tú, te atreverías a entrar en este sitio si un día tuvieras la oportunidad? En plena época de Navidad, un grupo de amigos en un pueblo pequeño se reunió para beber unos tragos y contar unas cuantas historias paranormales. Fue entonces cuando Antonio, el cabeza de la pandilla, recordó una vieja leyenda urbana que le habían contado sus padres. Todos los años, el 24 de diciembre, justo cuando dan las 12 de la noche, el diablo sube a la tierra para hacer una inspección. Dicen que si quieres verle tienes que aprovechar este día para mirarlo a los ojos. El procedimiento es muy sencillo. Enciérrate en el baño pocos minutos antes de la medianoche, apaga las luces y párate frente al espejo. Debes encender 12 velas negras a tu alrededor. Justo cuando comiencen a sonar las campanadas de las 12 horas, cierra tus ojos y espera a escuchar la última. En ese instante, por un solo segundo, el demonio aparecerá en el espejo. Los amigos de Marcos se quedaron en silencio, con rostros entre intrigados y nerviosos. Eso no es más que una mentira y yo te lo puedo comprobar, dijo entonces Juan, que siempre se había caracterizado por ser el más soso del grupo. Pero esa noche, estaba dispuesto a hacerse el valiente frente a los demás. Si tan machito eres, ¿por qué no hacemos la prueba esta noche buena? Lo retó Antonio, con una sonrisa burlona. Acepto. Pero te advierto que cuando gane, tendrás que cumplir con el castigo que yo elija y veremos quién se hace el machito. Todos los amigos pactaron el acuerdo y el día 24 de ese mismo mes, se presentaron en casa de Antonio con una docena de velas negras, una Biblia satánica y una cámara de video con visión nocturna. Esto es para evitar que te eches atrás, le advirtió Antonio a Juan, vamos a grabar todo lo que ocurra en el baño. Si te haces el tonto, lo sabremos. Prepararon todo para el ritual. Una vez que la puerta se cerró detrás de él y se vio a sí mismo alumbrado ante el espejo con las velas, Juan sintió como la ansiedad y el terror se apoderaban de su cuerpo. Pero no podía salir ni quedar como un idiota ante los demás. Respiró profundamente, se apoyó contra el lavamanos y al escuchar las campanadas de la iglesia a lo lejos, cerró los ojos fuera del baño. Antonio y sus amigos esperaban que saliera llorando en cualquier momento. Un silencio absoluto se había apoderado del lugar. Juan, ¿estás bien? Las campanadas se habían terminado. Al no obtener respuesta de su amigo, los chicos entraron al baño, solo para encontrarlo de pie frente al espejo, con una mueca de terror en la cara y una mano en el corazón. Le había dado un infarto de la impresión. Lo vi, murmuraba, con la respiración entrecortada. Aunque lograron trasladarlo al hospital a tiempo, Juan nunca más volvió a ser el mismo, convirtiéndose en un muchacho asustadizo y paranoico. Y dentro de la grabación se miraba él viéndose en el espejo, y la cámara dejó de grabar hasta que entramos todos. La leyenda de la Casa del Diablo. Lleva muchos años causando terror entre los habitantes del municipio colombiano de Ciénaga, así como en sus alrededores. Y es que se dice que esta antigua construcción, ubicada en la calle de Valledupar esquina con el callejón Bucaramanga, siempre ha estado poseída por fuerzas malignas con las que es mejor no tratar. Sin embargo, hubo alguna vez un hombre al que esto no le importó.
Su nombre era Manuel Varela y llegó desde el Atlántico en el año 1908, dispuesto a prosperar con su empresa e instalarse en la región como el más rico hacendado de todos. Varela adquirió un gran número de tierras, en las cuales construyó haciendas y parcelas para montar sus sembradíos de plátanos. Incluso llegó a instalar una línea ferroviaria, con la cual sería más sencillo transportar la cosecha. No obstante, las malas lenguas aseguran que nada de esto habría sido posible sin la intervención de las artes ocultas, a las cuales él era muy asiduo. Pronto comenzó a llamar la atención de que en la propiedad de Varela, empezaban a desaparecer niños y trabajadores con cierta frecuencia. Ocurría más que nada, cerca de la llamada Mansión Manuelita, una enorme casona de bella arquitectura, en la que el hacendado se había mudado con todos los lujos posibles. Levantada en 1918, la leyenda afirma que fue construida por el mismísimo Satán y que debajo de la misma, existía, o existe, un largo túnel en el cual Varela ingresaba cada noche, sosteniendo una veladora negra y un pergamino, el cual iba leyendo a medida que caminaba entre la oscuridad. Él y el maligno tenían un peligroso pacto. A cambio de riquezas y poder, y el éxito en cada uno de los negocios que emprendiera, el empresario lo proveería con sacrificios humanos. Cada muerte, cada desaparición, pronto fueron atribuidas a este demoníaco acuerdo. Nadie se atrevía a acercarse a la mansión Manuelita y menos por las noches, pues los lugareños juraban que las huestes del infierno se reunían allí para llevar a cabo sus horribles banquetes, devorando a los pobres infelices que eran atrapados entre los sembradíos. A menudo, también podían escuchar llantos y gritos desgarradores que provenían desde el interior. El horror pareció llegar a su fin a mediados de los años 50, cuando don Manuel Varela por fin falleció, presuntamente por medio de causas naturales. Las muertes cesaron, pero la gente de Ciénaga aún no podía estar tranquila. Había algo maligno que seguía rondando su lúgubre mansión. Tras la muerte del amo, la construcción quedó en el olvido, aunque los gritos no cesaron. Se cuenta que algunas noches se les puede escuchar con más claridad que nunca, a la vez que un olor a azufre brota a través de las ventanas y múltiples ojos rojos aparecen para mirar desde el interior, como espiando a las afueras. De vez en cuando, la gente asegura ver al diablo paseando por los alrededores. A veces en forma de perro negro, otras, en forma de un enano negro que sonríe de modo tenebroso. La mujer. Después de un tiempo de que mi tío nos contara una historia muy interesante que le pasó años atrás, nos dejó sorprendidos, nos entró curiosidad de lo que le había pasado, y le insistíamos de muchas maneras que nos dijera qué había pasado después, porque a medida que contaba, su rostro cambiaba y se quedó muy pensativo y ya no quería hablar de ello. ¿Será que realmente quedó traumado esa noche de aquel sábado? Después de tiempo se decidió a contarnos lo que le había pasado, pero nos dijo que guardáramos discreción. Y empezó a contarnos. Como les había dicho cuando tenía su edad, ocurrieron un sinfín de extrañas cosas, sobre todo después de la muerte de César, pues ahí no terminó todo. Cuando pensábamos que todo había pasado, algo comenzó a ocurrir, pues hacían comentarios algunas personas, que estaban apareciendo cuerpos de hombres muertos, a las orillas del río, con una expresión de espanto en sus rostros, y en un estado algo deplorable, que no sabían por qué estaban en esa descomposición tan avanzada, pues era como si tuvieran semanas dentro del agua, y lo más raro era que se reportaban desaparecidos de un día a otro, entonces no era lógico que estuvieran así. Y eso siguió sucediendo un buen tiempo, pero nada ni nadie se explicaba cómo sucedían esas muertes. En una ocasión, ya estando en planes de boda con su querida tía, ya se me había olvidado lo ocurrido, de nuevo en cuanto nos empezaba a contar su rostro cambiaba, parecía que nos estuviera ocultando algo más. Paró unos segundos y siguió. Después de casarme con su tía, tuvimos a Fernando. Él tenía un par de meses de nacido y pues yo estaba muy contento por ser papá, y andaba festejando con mis amigos de la infancia, y al calor del alcohol empezamos a comentar acerca de lo sucedido años atrás, y uno de ellos nos platicó que hacía poco tiempo, había vuelto a ver a la mujer de la otra vez, puesto que a él le encantaba el trago, y textualmente nos comentó que tiene una figura muy hermosa y que el vestido que trae puesto no deja nada a la imaginación, pero
pero nunca se deja ver la cara, nada más se te insinúa, seduciéndote con su sexy movimiento de caderas, y efectivamente se introduce rumbo hacia el río, en donde se pierde en la penumbra de la noche. Y como estábamos todos, uno de mis amigos propuso ir, sin pensarla dijimos que sí. Para ver si mirábamos a aquella misteriosa dama, ya andábamos un poco alcoholizados por lo cual no recuerdo bien, pero al estar esperándola, bajó la temperatura drásticamente como aquella noche, y de repentazo a lo lejos se dejó ver una silueta acompañada por niebla muy densa, era como la 1:30 de la madrugada, hasta eso no era muy noche, y como buenos hombres nos fuimos acercando lentamente, hasta que la visualizamos bien estábamos a unos cuantos metros de ella, entonces Juan, el más aventado, le empezó a hablar, y echarle piropos, para ver si venía ya en realidad. De espalda era una mujer muy llamativa, y cuando tuvo nuestra completa atención, ella comenzó a desplazarse, no se veía que sus pies tocaran el suelo, y se fue introduciendo más y más al río, empezamos a seguirla pero tomando unos metros de distancia pero Juan se empezó a adelantar, ya estando muy cerca de ella casi por tocarla, se voltea lentamente y se hace para un lado el cabello que tapaba su cara, para lanzar un alarido de muerte, fue entonces que a nosotros se nos acabó el encanto y salimos despavoridos, de reojo sexto que cuando lo recuerdo, se me enchina la piel, ella tenía a mi amigo abrazado y estaba a unos 30 centímetros del suelo y mire como si le estuviera sustrayendo la vida, con sus fauces bien abiertas, él solamente se retorcía y ella con ese rostro tan espantoso que no sé si lo imaginé, por lo alcoholizado que estaba pero al aparecer me sonrió. Fuimos corriendo para avisar a la policía de lo ocurrido, pero no nos tomaron en serio por el olor, tan fuerte que traíamos a alcohol. Ya en la tarde del día siguiente encontraron el cuerpo de mi amigo Juan, boca abajo a la orilla del río, con ese aspecto deprimente, y fue entonces que supe por qué las demás víctimas encontradas tenían ese aspecto cadavérico y sin color en su pie, pues ella les chupa la vida y no se sabía nada de ella, y las pocas personas que la vimos no nos creyeron. Poco a poco empezamos a hablar del tema y nunca volvimos a ir a ese lugar.